Muy buenos días a todos. Quiero agradecer de antemano a Corporación López Valencia por la oportunidad de que estemos ahorita comunicándonos para esta conferencia. El día de hoy vamos a hablar de derecho tributario, de la coactiva y excepciones a la coactiva. Pero para empezar con el tema concreto, debemos indicar qué es el derecho tributario. El derecho tributario es una rama del derecho en la cual establece la relación entre el Estado como acreedor y el contribuyente, que son todas las personas que estamos obligadas a rendir tributos. Esta rama del derecho es parte también del derecho financiero. A la rama del derecho tributario se le puede aplicar tres concepciones o tres visualizaciones. Es parte del derecho financiero porque regula las relaciones del fenómeno financiero de ingresos denominados tributos. El derecho social también porque parte de un tema jurídico a la cual todos estamos establecidos para pagar tributos, y esos tributos generan lo que son los recursos para el gasto público. Y una rama del derecho jurídico porque todas esas partes del derecho tributario, todo lo que comprende el derecho tributario viene de parte de la ley, que es la rama del derecho jurídico. Entonces, una vez que hemos visualizado estos puntos para empezar el tema, podemos hablar sobre los principios por los cuales se maneja el derecho tributario. El derecho tributario se maneja esencialmente por los principios de legalidad, como para empezar, y eso es claro, porque de la ley emergen los tributos. No puede existir en un Estado, sobre todo estamos hablando de nosotros, tributos sin ley. La ley establece los parámetros, el cómo, el por qué, el cuándo, las personas que intervienen en estos procesos, y son establecidas en normativas que nos rigen a todos los ciudadanos. Entonces, en primer punto tenemos el principio de legalidad. El segundo, de la generalidad. Y esto es claro también porque la ley surge para todos. Es decir, todos los ciudadanos de este país debemos rendir tributos de alguna forma. Y esto nace porque la obligación en sí es para el bien público, para el Estado. Entonces debe ser generalizado. El de igualdad, porque el principio de igualdad nos establece que la ley, los tributos deben ser igual para todos, para cada uno de los ciudadanos que convivimos en este país. De la proporcionalidad, es otro principio por el cual se maneja el derecho tributario, emana el principio teórico denominado el de la justicia de imposición. Este precepto establece que los órganos fiscales tienen el derecho a cobrar las contribuciones obviamente, para a los contribuyentes, pero de manera proporcional a la situación económica que vivimos en el país en ese momento. El principio de la irretroactividad. ¿Qué nos habla de este principio? El régimen tributario siempre va a ser para lo venidero. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 2 en el artículo 3 del Código Tributario. ¿Qué nos dice este artículo? Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. Eso es claro. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de acuerdo y regularán de acuerdo a la ley, con la ley. Y eso es claro. El Estado no puede crear normativa retroactiva. Siempre tiene que ser para lo venidero en el caso de los tributos. Es claro establecer también que la norma que rige este derecho en nuestro país se llama Código Tributario. ¿Qué nos dice el Código Tributario en su primer artículo? El ámbito de aplicación. Los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, sujetos activos y los contribuyentes, o responsables de aquellos, que serían los sujetos pasivos. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales, o de otros entes acreedores de los mismos, así como las situaciones
que se deriven o se relacionen con ellos. Este es el primer artículo del Código Tributario y es la que rige en la actualidad. Pero una vez que hemos visto tanto los principios como lo que es el derecho tributario o su forma de visualizarlo en nuestro país, tenemos que hablar sobre la tutela de administración pública. Para la acción que tienen los municipios, el Estado en sí, los entes que son personas activas, el sujeto activo para cobrar el tributo, el Estado, la ley, le otorga de potestad de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? La administración pública ostenta para la consecución de estos fines y los cometidos para cumplir con lo que estipula el Código Tributario, un medio que le es natural e indispensable, el poder público. Esto separa a los particulares del sujeto activo para poder cobrar el tributo. ¿Por qué? Porque el sujeto activo no tiene la necesidad de acudir ante la autoridad judicial, ante el Poder Judicial, para ejercer este poder. Es decir, su ejecutoría, sus actos, sus resoluciones emanan de la misma potestad pública que tiene para poder cobrar estas contribuciones. Acuérdense también que las resoluciones o actos emanados por los servidores públicos ya vienen investidos de legitimidad y legalidad, porque así lo manifiesta, así le otorga el poder el Estado. La doctrina ha denominado a esto como el privilegio de autotutela o autodefensa administrativa. Consiste en la síntesis o en la capacidad que tiene la administración pública para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas. Esto es lógico. Incluso sus pretensiones innovativas de status quo. Por eso, de hecho, deben todas las instituciones públicas que realicen este tipo de procedimientos crear su propia normativa como un procedimiento coactivo, por ejemplo, un reglamento, para poder así ejercer esta potestad. Ahora lo que vamos a ver es el procedimiento determinativo de la administración pública. Se ha determinado como consecuencia de la potestad tributaria en el Estado, imbuido de esta facultad soberana para dictar las normativas y poder ejercer este poder público de cobrar las contribuciones, las cuales establece el presupuesto del hecho imponible, del cual se deriva la obligación tributaria. La ley tributaria crea esta obligación tributaria y esta contiene los mandamientos o el procedimiento para determinar esta potestad. La situación objetiva contemplada por ley se concreta, se exterioriza en cada caso. En materia tributaria se llama determinación de la obligación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 87 del Código Tributario, pues aquí se define como la determinación es el acto o conjuntos de actos provenientes de los sujetos pasivos emanados de la administración pública, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador de la base imponible y la cuantía de este tributo. Cuando una determinación deba de tener como base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con que se figuren los bienes en los contratos oficiales a la fecha de producido el hecho generador. Caso contrario, se practicará pericialmente la valor de acuerdo a los elementos valoratorios. El sistema para determinar esto también lo estipula el Código Tributario. Lo encontramos en el artículo 88, por declaración del sujeto pasivo, por actuación de la administración o de modo mixto. Consecuentemente, el crédito fiscal se vuelve exigible. Es necesario un proceso de determinación previo. Esto es importantísimo. El proceso de determinación previa que lo convierta en líquido.
Es decir, se tiene que emanar, se tiene que establecer un procedimiento previo al cobro, porque el contribuyente debe conocer qué se le está cobrando en primer lugar para poder cancelar, poder emitir el pago, y después de eso, obviamente, si el contribuyente no cancela, ahí se viene lo que es el procedimiento para el cobro. Al hablar de la fase de determinación, también se debe referir al hecho imponible, materia imponible, base imponible y la alícuota del tributo, o sea, lo que va a pagar por el tributo. Esta facultad determinadora se fundamenta en que solo se contribuye es exigible luego el acto administrativo de determinación, lo que yo les venía diciendo. Primero debe haber el proceso previo para determinar, y de ahí nace lo que es la naturaleza o la facultad determinadora, en virtud de que la deuda adquiere la característica de ser líquida cuando ya se ha determinado. Si la ley establece los presupuestos de hecho, pero esta no basta, precisa de un acto expreso de la administración que establezca la existencia de la obligación y el monto. La interpretación sistemática de la ley nos lleva a la afirmación de que la obligación tributaria surge de la mera realización del hecho imponible, sino que en el sentido de la ley parece ser exactamente el contrario. No basta con la realización del hecho imponible, es necesario algo más, la liquidación de ese tributo. Una de las partes para determinar el acto para la cual se va a establecer el cobro tributario es el hecho imponible, el hecho generador del impuesto. Es el conjunto de circunstancias o de hechos presupuestos fácticos a cuyo aparecimiento de la ley vincula el nacimiento de la obligación tributaria. Puede ser un hecho material, importación de un artículo, un acto jurídico, celebración de un contrato, ejercicio de una actividad económica, el comercio, actividad lucrativa, obtención de la renta. El hecho imponible lo que quiere decir es que debe ser establecido en la ley. El Código Tributario, en su artículo 15, determina: obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual se debe satisfacer una prestación de dinero, en dinero, especies o servicios apreciables en dinero al verificarse el hecho generador previsto en la ley. ¿Qué nos dice el artículo 16? Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar este tributo. Esto es claro, porque sin el hecho generador no puede surgir el cobro del tributo, y el mismo código nos está estableciendo el cómo y el cuándo. La materia imponible es el elemento que va a ser valorado en la forma y el modo que se determine por el código, por la materia. La valoración de la materia imponible debe hacerse de acuerdo a la ley. La cuantía del tributo impositivo o tarifa del impuesto es aquella cantidad o tanto por ciento que se le aplica a la base imponible para determinar el quantum o la cuota del impuesto. Los sujetos intervinientes en los procesos de contribución o en el derecho tributario son el sujeto pasivo, el sujeto activo. El sujeto activo es la persona que tiene la potestad para cobrar, es decir, la entidad pública, y el sujeto pasivo es la persona que está llamada a cancelar estos tributos. Es el contribuyente en sí. De esto tenemos que estar bien claros porque también lo determina el código, la ley que nos compete. El contribuyente, se puede decir, es aquella persona que se encuentra en tal relación con el hecho imponible. Es considerada como el sujeto nato de la imposición y toma el nombre técnico y propio del contribuyente, y es el que forma parte a título propio de la relación tributaria para ser el causante propio y directo de los hechos sujetos a contribución. La competencia de la administración pública deriva de la misma potestad que le da el Estado, es decir, es competente para el cobro de esta contribución
cada una de las entidades que así lo determina la ley. Es en el ámbito provincial, municipal, dirección de administración tributaria, corresponderá en su caso, puede ser al prefecto, al alcalde, al municipio en sí, quienes ejercerán a través de estas dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine. Esto también está establecido en el código. A los propios órganos les corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de tributos no fiscales adicionales de las provincias o municipios de participación de estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de tributos principales o de los mismos. La competencia para el cobro de las contribuciones en la administración pública emana de la misma ley. Son competentes para hacer este cobro, para realizar el procedimiento, todas las entidades públicas que así lo determine la norma, la legislación. Estas derivan de la misma ley y producen lo que es la competencia activa, y ahí se traslada que es el sujeto pasivo, esa entidad, esa persona pública, para poder ejercer la acción de contribución. En este caso, la ley determina que son competentes, pueden ser las prefecturas, los municipios, cada una de las entidades llamadas a hacer este tipo de cobro.